Ahora el diodo túnel. Es también conocido como diodo Esaki. Es el nombre del físico japonés que hizo trabajos de efectos de rompimiento. Hizo investigación sobre el efecto de tunelamiento de electrones en sólidos. Esto fue en el año 1958. Este diodo opera usando el fenómeno túnel, el mismo fenómeno del diodo Zener. Eso implica que es un diodo cuya estructura primitiva es la de un diodo convencional. Esto es una unión semiconductor-semiconductor, tipo P y tipo N. La diferencia estriba en que está altamente dopado. Está tan dopado que las bandas de ambos materiales en el punto de contacto quedan muy diferenciadas, así como se está marcando aquí. ¿Qué ocurre entonces cuando polarizamos directamente? Polarización directa significa terminal positiva en el material P, terminal negativa en el material N. Están tan diferenciadas que la banda de transición está extremadamente cercana en ambos materiales. Entonces, ocurre que electrones son inyectados, caminan, empujan a los electrones del material tipo N y en vez de subir a la banda de conducción en el otro material, es más simple, más sencillo por la cercanía pasar aquí a la banda de valencia del material tipo P directamente. Entonces ocurre un fenómeno túnel en polarización directa. Es esta parte, lo que se observa aquí en la curva característica. Si vamos subiendo el voltaje de polarización directa, entonces lo vamos haciendo cada vez más elevado, el voltaje en directa, las bandas empiezan a equiparar, a igualar. Conforme ese fenómeno va ocurriendo, bueno, el efecto túnel, al subir el voltaje empieza a lanzar más y más electrones, es esta parte que se observa, todo a través del fenómeno túnel. Llega a un pico y luego empieza a bajar. ¿Por qué? Porque esta banda ya se elevó, esta banda está más arriba y la distancia del túnel se hace cada vez más larga. Conforme vamos elevando el voltaje, se va separando, se va distanciando. Entonces es más difícil el fenómeno túnel por la distancia. Llega a un punto más alto y si seguimos elevando el voltaje, estas bandas ya se han modificado, ya están así, ya se han elevado. Los electrones que antes estaban pasando por el túnel, ahora es más fácil caminar por la misma banda de conducción y luego caer a la banda de valencia en el otro material y emitir la onda electromagnética. Deja de haber el efecto túnel y se convierte en un diodo convencional en el que existe la recombinación de los portadores mayoritarios de un material hacia hacia los huecos de la otra. Y es esta parte. Es cuando ya hay una conducción convencional. Es lo que aquí observamos. Por eso la curva característica típica de un diodo, pues sería esta. Este es el voltaje de umbral típico de ese diodo. Si está hecho de silicio, pues estaría por ahí de 0.7 aproximadamente. Si polarizamos inversamente el diodo, este más, este menos y este más, ya están suficientemente cercanas, pues lo haríamos aún más grande el fenómeno túnel. Por eso conduce en la otra dirección. Este diodo no sirve en polarización inversa porque ya conduce. De hecho, en directa prácticamente conduce desde el inicio. Y en inversa con mayor razón, todo por efecto túnel. Todo esto es efecto túnel, efecto túnel. Se empieza a perder el efecto túnel y empieza a ganar el efecto de recombinación convencional. Entonces, este diodo tiene una curva característica pues muy curiosa, muy extraña. Es un fenómeno que no es común en la naturaleza. Hay una corriente pico, corriente en el diodo pico. Y también hay una corriente en el diodo, pero esta es valle. Hay un pico y un valle.
obsérvese que el voltaje en esa corriente pico es un voltaje más bajo que el voltaje en la corriente valle. Entonces, es una característica de la ruptura túnel, del diodo túnel, que conforme vamos aumentando el voltaje, la corriente va disminuyendo. ¿Se observan? Aumentamos voltaje, disminuye la corriente. Es un efecto, como les comento, que no es convencional en la naturaleza. Una resistencia, si yo aumento el voltaje, aumenta la corriente. Si aumenta la corriente, aumenta el voltaje. Va proporcionalmente uno a la otra, directamente proporcional. En cambio, en este diodo va ocurriendo lo contrario. Aumento el voltaje, disminuye la corriente. O aumento la corriente, disminuye el voltaje. Entonces es un diodo curioso. No es que no tiene nada de particular, simplemente son materiales semiconductores con un alto dopaje. Se le inyectaron impurezas aceptoras y donadoras en gran cantidad. Los traslapes de las bandas son muy grandes y tiene esta respuesta. No es común encontrarlo en la tienda. No es que sea muy difícil de elaborar, realmente no lo es, pero es un diodo que tiene aplicaciones muy particulares, muy específicas. Para empezar, y bueno, ¿en dónde se utiliza? La parte que se utiliza de este diodo es esta zona, la zona que va de la corriente pico a la corriente valle. Aquí también hay un voltaje valle, un voltaje del diodo valle y un voltaje del diodo pico. Vean que el pico es un voltaje más bajo que el voltaje valle. Esta zona, esa zona que está aquí, se conoce como zona de impedancia negativa o de resistencia negativa. Esa es la parte importante de este diodo, es la útil. Recuerden que una resistencia tiene esta curva característica. La pendiente positiva indica que es una resistencia positiva. En cambio, pues la pendiente está al revés, está de esta manera. La resistencia es negativa. ¿Para qué me sirve un dispositivo que tiene resistencia negativa? Lo típico en lo que se utiliza este tipo de diodos es, pongamos este caso, una fuente de alimentación a la cual conecto a un capacitor. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues que el capacitor se va a cargar y va a almacenar la energía en forma de un campo eléctrico dentro de él. Eso es lo que ocurre. Si yo desconecto a este capacitor de la fuente, el capacitor permanece cargado. Si es ideal, nunca se descargaría. Y hay capacitores que tardan, no son ideales, pero tardan décadas en descargarse. Son un buen capacitor. Si ese capacitor lo conecto a una bobina, los electrones que tiene la placa van a caminar hacia la bobina y van a crear un campo magnético. Conforme el campo magnético se va creando, el campo eléctrico del capacitor se va reduciendo hasta desaparecer. Las cargas van desapareciendo y lo que está ocurriendo es que en un capacitor ideal arroja toda su energía almacenada a la bobina, formando un campo magnético. Ahora la bobina es un almacén de energía en forma de campo magnético. Si la bobina es ideal, lo único que hace es llenarse y luego, si está conectado al capacitor o sigue conectado al capacitor, ahora ese campo magnético va a salir de la bobina y va a caminar y va a empezar a llenar al capacitor.
Entonces le va a regresar la energía de nuevo al capacitor. Se va a llenar ese capacitor y ahora el capacitor le va a regresar la energía a la bobina. Si nosotros viéramos la corriente que está caminando en los conductores, veríamos que tiene esta forma. Porque la energía va y luego viene. Entonces veríamos esto, una forma de onda sinusoidal. Como ninguno, bueno, si fueran ideales, el capacitor solo almacena energía, no la gasta. La bobina también solo almacena energía, no la gasta. Una en forma de campo eléctrico, otra en forma de campo magnético. Y se la estarían transfiriendo uno al otro permanentemente. En la realidad eso no ocurre. En la realidad lo que acabamos observando es que la señal empieza a hacer esto. Se va haciendo cada vez más pequeña hasta desaparecer. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay resistencia en los conductores, especialmente en la bobina, porque es donde hay más cable regularmente. Tiene mucho cable y entonces hay resistencia, y aunque no tuviera la bobina, los cables no son perfectos, no son ideales conductores, entonces disipan la corriente eléctrica en forma de calor. Entonces esa disipación pues hace que la energía se vaya disipando hasta desaparecer. Entonces si nosotros cargamos un capacitor y luego conectamos a una bobina, hay una oscilación, un transitorio, hay una oscilación pero desaparece. ¿Cómo podríamos solucionarlo? Si sabemos cuánta resistencia hay en el cableado, vamos a pensar que lo sabemos y le llamamos R equivalente, lo que faltaría o podríamos hacer es colocar en todo el cableado también una resistencia de ese mismo valor pero que sea negativa. Y entonces ahora sí tendríamos una señal permanente, una oscilación permanente. ¿Qué dispositivos son capaces de poner una resistencia negativa? Se pueden hacer de otras formas, con amplificadores o con un diodo. Con el diodo túnel es posible. Claro que para tener esa resistencia negativa no es solamente poner el diodo túnel aquí, porque por sí mismo no tiene resistencia negativa. Es necesario polarizarlo en esta zona. Y en cada punto hay una resistencia en particular. Aquí hay una resistencia subpendiente, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra. Tiene diversas resistencias negativas. Entonces debemos de polarizarlo en el punto adecuado, en el valor más adecuado de esa resistencia necesaria para eliminar la resistencia real del circuito, y al eliminarla tenemos un oscilador. Ahora, el detalle es que eso implica que no es el solo diodo, hay que poner una fuente. Entonces, se puede hacer un oscilador con una fuente de alimentación, diodo túnel y algunos componentes para polarizarlo en ese lugar. Eso resulta que puede que el circuito de polarización pues sea tan complicado o inclusive más que un oscilador convencional. Entonces, el diodo túnel es un diodo interesante, pero hay otras maneras de solucionar lo mismo. También podríamos tener esto. Si esta es la resistencia del diodo túnel y esta es la resistencia del circuito, y tenemos esto, que la magnitud de la resistencia negativa del diodo túnel es igual a la magnitud de la resistencia del circuito, y entonces tenemos un oscilador. Pero ¿qué pasa si la magnitud de la resistencia del diodo túnel es mayor a la del circuito? ¿Qué pasaría? Bueno, pues entonces hay resistencia total negativa. Y entonces en vez de disiparse, que es el caso cuando la resistencia del diodo túnel es menor a la resistencia a la magnitud de la del circuito, si la del circuito es mayor que la del túnel, pues se va disipando la energía. Si son iguales, pues se queda oscilando. Pero si es mayor la del diodo túnel, entonces ¿qué pasaría? En ese caso, tendríamos una señal que en vez de mantenerse va creciendo.
se va haciendo cada vez más grande. Con ciertos elementos conectados con ese diodo túnel y el circuito, pues se puede hacer un amplificador basado en un diodo. Solo que ese amplificador, pues sí puede tener componentes mucho más complicados que usando otro tipo de tecnología. Los diodos túnel, pues se han usado para hacer amplificadores y para hacer osciladores. Como les comento, no es común usarlos para eso porque hay formas típicamente más sencillas. Y la manera por la que opera o la forma en la que opera es posible hacer osciladores de muy alta frecuencia. Entonces no es adecuado para hacer oscilaciones de baja o medianas frecuencias. Entonces el diodo túnel está limitado a un campo de acción, al menos hasta lo que yo conozco. Es un campo de acción muy particular. Generalmente lo encontramos en algunos equipos de comunicaciones por satélite, por ejemplo. No es que sea un diodo eh, difícil de lograr, no es nada de eso, simplemente no está en las tiendas de electrónica de manera común porque no es un diodo comercial. No lo van a encontrar necesariamente en la tienda de la esquina, ¿sí? Bueno, hasta aquí este diodo.